Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tengo el gran gusto de que esté de nuevo con nosotros, ha estado algunas veces, y podría estar más incluso, por su actividad, por su trabajo, por lo que hace en beneficio de la libertad de prensa, pero fundamentalmente en beneficio de la libertad y el pluralismo, de que cada uno pueda decir lo que piensa y lo que siente, pueda expresarse con total tranquilidad. Me refiero al doctor Daniel Dessain, que es presidente de la agencia DIM, Diarios y Noticias, que es vicepresidente de ADEPA, Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, que es vicepresidente de la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, y que a su vez preside la UAM, que es Unión de Medios, Daniel. Asociación Mundial de Diarios. Sociedad Mundial de Diarios, exactamente. Eso es de suma trascendencia. Con su juventud, el doctor Dessain ha dado muestras de su capacidad. Creo que a los 38 años fue presidente de ADEPA, ¿no? 37. 37 años. Yo me acuerdo que estuve allá en el 2010. Escuchando su discurso fue que me produjo una gran impresión. Querido Daniel, te agradezco mucho tu presencia, vos sos un amigo de este programa, amigo personal. Yo tengo un profundo respeto por tu trayectoria y por tu actividad. Muchas gracias te por invitarme. Que esté hoy acá en este programa. Sé que has hablado ADEPA ha hecho comidas con distintos candidatos que se han podido expresar o precandidatos, porque todavía las PASO no se han concretado, ¿no? Son en agosto para presidente y vice. Bueno, a mí me gustaría que vos le dijeras a los televidentes con quiénes hablaste, qué fue la respuesta, todo esto. ¿Cómo estás viendo la situación? En efecto, en las últimas comidas de camaradería de ADEPA se invitó a los precandidatos presidenciales a que hablaran sobre qué pensaban hacer, cuáles eran las bases de sus planes en general, pero también preguntándoles específicamente sobre su política de medios, qué pensaban sobre la libertad de expresión en general. Yo los entrevisté previamente a Sergio Massa, a Ernesto Sanz, Mauricio Macri la semana pasada, próximamente lo tendremos a Scioli y otros de los candidatos. Queríamos determinar cuáles creen que son las asignaturas pendientes después de esta larga década. ¿No? Que son bastantes, si comparamos, yo hace pocas semanas estuve en Panamá, en el Congreso de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde nos reunimos colegas de más de 20 países de todo el continente comparando nuestras situaciones y demás. Y lo que vemos es que la Argentina ha quedado muy rezagada en muchas de estas cuestiones. Por ejemplo, es uno de los únicos 3 países de Sudamérica que no tiene una ley de acceso a la información pública, por ejemplo. Los otros 2 son Bolivia y Venezuela, ¿no? Donde los problemas son más graves todavía que aquí. No hay una regulación de la pauta oficial. Perdona que te interrumpa, he visto que el presidente de Bolivia ha perdido las gobernaciones más importantes de su país, ¿no? La de La Paz, la de 3 o 4 lugares importantes. Yo estuve el año pasado en Bolivia conversando con muchos colegas, de distintos periodistas, distintos medios. Lo que ellos creen que el propio Evo, en particular, algo parecido a lo que pasa en Ecuador con Correa, tiene una enorme fortaleza. Una oposición muy dividida, ha logrado controlar todos los resortes del Estado, recursos que han venido de la mano del crecimiento económico de los últimos años. A mí, ¿no? Vos sabés, me produjo la misma impresión, yo estuve también. Tienen el 5% de inflación, tienen el doble de nuestras reservas en el Banco Central, un edificio de 94 pisos, barrios residenciales muy buenos. Acceso al crédito internacional con tasas mucho más bajas que las que tiene acceso a la Argentina. Claro, ¿no? Y nos están vendiendo gas y ahora nos van a vender energía. Con lo cual, a pesar de eventuales derrotas en elecciones de mitad de término, son 2 presidentes con muchas posibilidades de continuidad, ya que han reformado sus constituciones para poder tener reelecciones indefinidas con el modelo chavista, ¿no es cierto? Entonces, una de las preguntas que se hacen desde la oposición o desde el periodismo... Ahora volviendo a esto que vos decías, Daniel. Es
cuando estos gobiernos populistas han tomado todos los poderes, ¿no es cierto?, tienen resortes dentro del sector empresario, dominan los recursos del Estado y tienen estos niveles de crecimiento económico, es muy difícil que dejen el poder, ¿no? Sobre todo cuando la oposición no logra articular una fórmula coherente de algún tipo de esquema de unidad, ¿no es cierto? Viste lo que en La Paz vi como 6 manzanas, creo, con un edificio fantástico para la Feria del Libro que la hacen permanentemente. Sí, Lo que me llamó la atención en gran medida. Y el otro día acá decía el doctor Alieto Guadañi que los estudiantes que están en los primeros lugares, acá, los que están acá, son los estudiantes bolivianos. Pero bueno, volviendo a lo que me preguntaba sobre los candidatos, bueno, eso es muy importante. Hay ciertas coincidencias con respecto a la necesidad de una apertura en el discurso, de mayores niveles de transparencia, ¿no?, de finalmente la sanción de una ley de acceso a información pública para que el ciudadano pueda controlar cómo se usan sus recursos, una ley fundamental. Hay que regular la publicidad oficial, hay que despartidizar los medios públicos, hay que brindar conferencias de prensa, empezando por el presidente, y conferencias reales, no monólogos con preguntas y respuestas. Bueno, todo lo demás que hace a la agenda republicana. Te digo que tiene una enorme trascendencia que se hagan reuniones de gabinete. Y esa es una tendencia global, inevitable, de gobiernos abiertos, de gobiernos que no tienen posibilidad de seguir escondiendo datos claves que hacen a la gestión, es decir, que el ciudadano es cada vez más exigente con sus gobernantes y el margen de maniobra que tienen es cada vez menor. Y eso nos lleva a un terreno, José Antonio, que estamos viendo lo que está ocurriendo en países hoy, lo que le está pasando a Bachelet, lo que le está pasando a Dilma, ¿no es cierto?, lo que está pasando a Peña Nieto en México. En México. ¿No? Los niveles de tolerancia, las famosas lunas de miel, ¿no?, de los gobiernos son cada vez más cortas. Esos famosos 100 días donde había que llevar adelante todo el plan, ahora llegan a 10 días. Ahora se mide en pocos días, con lo cual esto está generando un nuevo paradigma, ¿no?, una aceleración de los tiempos políticos, que hace que hoy los proyectos políticos son cada vez más cortos, la exigencia de la ciudadanía es cada vez mayor, ¿no? Yo hace poco estuve, hace 3 días, con un economista que fue uno de los principales asesores de Carlos Slim, de Lula, fue asesor de Macri también, entre otros, que se llama David Koncevic, y tiene una teoría que se llama la revolución de las expectativas. Y dice, hoy un porcentaje muy grande de la población a nivel mundial es pobre en recursos, pero es rico en información y millonario en expectativas. Exacto. Por lo tanto, el nivel de tolerancia, el nivel de impaciencia es gigantesco. ¿No? Hay muy poco margen para los políticos. Y eso es muy peligroso porque lleva a cortar los plazos de todos los planes políticos y le hace el juego al populismo. Y lo otro, Daniel, yo creo que en esto los políticos cometemos el error a veces, primero, en no tener la humildad suficiente para reconocer los errores que cometemos. Segundo, creo que nos hace falta debatir, dialogar y que los temas sean tratados con mucha mayor profundidad. Yo siempre digo acá y lo reitero ahora, presupuesto nacional aprobado en libro cerrado, códigos que se han modificado un día para el otro, y creo que en eso tenemos culpas concurrentes, porque a veces nosotros los de la oposición, yo estoy ahí, creo que no reaccionamos con la celeridad que las circunstancias requieren. Y el oficialismo a veces es mucho más rápido, a lo mejor, en reaccionar. En esto tenemos que ser totalmente objetivos. Yo pienso que es fundamental, pensable además, que con los candidatos que hay, sepamos verdaderamente qué vamos a hacer después. Porque nadie puede pensar que al día siguiente vamos a resolver todos los problemas si cambia el gobierno, cambia a quienes representan los que están en el gobierno. Comentábamos hace un rato el artículo de Rodolfo Terráneo del domingo en Clarín, En ¿no? Clarín. Donde dice, el próximo gobierno, sea cual sea, se va a enfrentar. Nadie llega solo. Con un Congreso dividido. Exacto. Está obligado el consenso. Lo aconsejable es que esos acuerdos programáticos, esos puntos claves para diseñar una política de Estado mínima, los empiecen a tomar ya. Porque es cierto, Daniel, lo que dice de Rodolfo, que es un hombre inteligente, sin duda, yo tengo un profundo respeto por él. Porque son mucho más los puntos en los que coincidimos. Lo que pasa es que el individualismo argentino hace a veces
que pensemos en nosotros nomás y no en el resto. Yo creo que este es el propósito de un gobierno de coalición, digo un gabinete de coalición, convocar a los más capaces, no tenerle miedo a la inteligencia, al contrario, el que conduce se tiene que convocar a gente más capaz que el propio conductor. Esta es la verdad. Y también tener la suficiente grandeza para no seguir solamente discutiendo, enfrentándonos los argentinos, sino que entre todos tratamos de tener un plan constructivo. Y acá el único plan, un plan de política de Estado que ha habido ha sido lo de los secretarios de energía, que son de todos los partidos. Esta es la verdad. Sí. Ahora, Daniel, el otro día vos me diste, perdóname que tiempos turbulentos, medios y libertad de expresión en la Argentina de hoy. Con Carlos Jornet y vos, el ex presidente de ADEPA, el director de Abogados del Interior de Córdoba, y vos. Y tengo la información de que tiene una repercusión enorme este libro. Vos me lo dedicaste. Hace poco. Te felicito sinceramente. Hace poco The Washington Post le dedicó un largo artículo. Eso es lo que me habían dicho, pero quería confirmarlo con vos. Sí, un artículo. Y que vos le dijeras a los televidentes. Firmado por David Koppel, que es el director de Independence Institute y uno de los directores del Cato Institute, uno de los más importantes think tanks de Estados Unidos. Y esto está dado porque diarios como The Washington Post o como The New York Times, los diarios claves a nivel mundial, le están prestando mucha atención a un país que antes pasaba completamente desapercibido, intrascendente para la prensa a nivel global como la Argentina, a partir del caso Nisman, ¿no? Bueno, eso te voy a preguntar, ¿cómo estás viendo el caso Nisman? Yo cuando se produjo eso dije que era una bisagra en realidad. Vino el Goyo Badeni acá, y vos también. Probablemente ya hablamos hablado en de enero eso. fue. Sí. Mira, justo estoy leyendo el último libro de Tato Ian que se llama Código Estiuso, es el libro más vendido del momento. El libro más vendido. Que es el periodista que más conoce a la CIDE, ¿no? El tema de la CIDE. En el 2006 le dedicó un libro a la CIDE y acá le dedicó un libro a la historia de la CIDE en paralelo con el caso Nisman y Estiuso. Vos salís mencionado allí, ya que él dentro de la... No, salís muy bien parado porque dentro de la historia de la CIDE menciona los cambios que se dan a partir del menemismo y que en el 92 la famosa OJ, yo era senador entonces. La famosa OJ, la Oficina de Observaciones Judiciales, ¿no?, se traslada a la CIDE. Y ahí vos advertís, y él lo cita textualmente, que eso generaba una enorme incompatibilidad, ya que una cantidad de elementos judiciales que podían tener que ver con casos de desempeño de funcionarios judiciales, casos de corrupción, iban a pasar a través de un órgano como la CIDE, ¿no es cierto?, absolutamente oscuro y con un control directo por parte del Poder Ejecutivo. Eso que hoy, 22 años más tarde, ¿no?, se está discutiendo respecto de la reforma de la nueva Asociación Federal de Inteligencia, de pasar las pinchaduras, ¿no?, telefónicas al Poder Judicial. Eso ya lo advertías vos en el momento que se hizo, que fue en el 92, en el gobierno de Menem, ¿no es cierto? Cuando yo era senador, sí, por mi provincia, por Corrientes. Lo que vemos con el caso Nisman es que ha puesto la lupa sobre todo una cantidad de deficiencias operativas del Estado y una enorme corruptela y el uso de una cantidad de organismos, ¿no?, así como se usaban organismos de control como mecanismos de presión contra opositores, contra periodistas, desde la FIP a la UIF. Este espacio totalmente incontrolado, con fondos que no se sabían cómo funcionaban ni se rendían cuentas, etcétera, etcétera, hemos visto que en lugar de ser usado para su destino teórico, específico, ha sido usado como una herramienta para intimidar, para controlar, ¿no?, para generar desequilibrios en la competencia política. Y eso es lo que evidentemente ha llegado a un punto de quiebre a partir del caso Nisman, ¿no? Es lo que está revelando, esto es lo que está a la vuelta del caso. Quiero agradecer al amigo periodista. Compañero de la casa, porque tiene un programa acá en Metro. Sí. Tengo que reconocer, yo me acuerdo cuando planteamos aquel tema en el 92. Y algunos se ofendían porque uno disentía, pero creo que esto es... Yo sostengo ahora que la discrepancia enriquece, la obsecuencia perjudica. Esto creo que es fundamental, que entendamos todo, porque algunos que porque no coinciden con uno, lo consideran enemigo. Y acá puede ser adversario, pero tenemos que debatirlo.
Y yo creo que el Parlamento, querido Daniel, no sé si opinas lo mismo, es el lugar específico para que se dialogue, para que se debata, para que logren los consensos, para que nos entendamos mucho mejor. Y mi experiencia en ese aspecto es que cuando presidí la Comisión de Libertad de Expresión, hombres de distintos partidos, yo voy a poner dos ejemplos, eran hombres mayores que yo, pero sumamente respetuosos, que era don Cacho Estorani, don Conrado, y el senador Vittel, por el Chaco, un justicialista y un radical, que coincidían en todo. Vos te acordás que se logró entonces que los periodistas no tuvieran la obligación de dar a conocer la fuente de información, claro, que salió por unanimidad en el Senado. Y lo otro, la eliminación de la figura del desacato del Código Penal. Porque ellos tenían el propósito de trabajar en serio. Qué bueno sería que siguiéramos ese camino, porque le trae muchos beneficios a la sociedad, al país, a la República. Y a la sociedad hay que pedirle que sea fuerte, que se manifieste, que pida, que se hagan las cosas como corresponden, ¿no? Pues no es decir una cosa en la campaña y hacer otra después, contar lo que tenemos. Algunos decían por ahí, no digo esto, los tabúes que a veces yo digo, porque no me significa rédito materia electoral. Yo voy a decirle a la gente la verdad de lo que está ocurriendo. Vos que sos un hombre joven, exitoso, brillante, que estás trabajando magníficamente bien, y no por quedar bien con vos sabés que sos un amigo y yo te tengo un profundo respeto, pero es necesario que la gente joven se haga esto y que la sociedad en general haga esto. No sé qué opinás, ¿cómo ves de ahora en estos meses que quedan? Bueno, el Congreso evidentemente ha sufrido una parálisis, ¿no? Peyorativamente. Nos quedan 5 minutos para tranquilidad tuya. Peyorativamente se le ha llamado la escribanía, ¿no? Un espacio de ratificación por la constitución de mayorías oficialistas en ambas cámaras. Eso va a cambiar por una cuestión de la dinámica política. Lo que vemos a partir de todas las encuestas es que sea cual sea el presidente, va a tener dificultades para encontrar las mayorías necesarias para avanzar con proyectos legislativos, o sea que una cantidad de reformas pendientes que necesariamente se tienen que dar, en materia impositiva, por ejemplo, ¿no? Toda la herencia que va a tener que asumir el próximo gobierno va a requerir esos consensos que van a ser extremadamente complejos, ¿no? Exactamente. Y que aún con las alianzas, digamos, que vemos en el escenario político, no son suficientes para alcanzar esas mayorías imprescindibles. El oficialismo que se va, el kirchnerismo, probablemente va a tener mayoría en el Senado todavía, ¿no es cierto? Es decir, que puede jugar un rol de oposición y de bloqueo a una cantidad de iniciativas. Con lo cual, esto va a obligar a una gimnasia diferente. El consenso va a ser una necesidad y vamos a tener que reaprender, ¿no?, elementos que tienen que ver con la dinámica democrática, con el diálogo, con el intercambio, con ceder posiciones, con a veces sacrificar los planes ideales por los planes posibles, ¿no?, por buscar democracias viables. Totalmente. En definitiva, ¿no? Democracias con adjetivos. Y recuperar los elementos propios del régimen republicano, los equilibrios, el sistema de control, la transparencia, una ciudadanía que exige participación, fortalecer las instituciones, que tolera menos, con una respuesta mucho más directa y en la cual los medios de comunicación van a jugar ese papel de intermediario, de fiscalizadores del poder, claves de contrapoder, en definitiva, claves para casualmente que este sistema de frenos y contrapesos, ¿no es cierto?, que postula el régimen republicano funcione plenamente. Y lo que vos decías, Daniel, yo decía, yo digo siempre generalmente, por supuesto que hay que respetar a rajatabla la Constitución, pero si va a aplicar el artículo primero, representativo, republicano y federal, ya da un paso muy grande hacia adelante. Y creo que, como decía yo al comienzo en tu presentación, que era un gran defensor de la libertad, esa es otra cuestión que debemos tener en cuenta. Y el tema de la corrupción y el tema de que no nos preparamos, que improvisamos, tenemos que terminar con todo eso. Todos cometimos esos errores, yo lo asumo, que yo también me equivoqué muchas veces, pero con humildad tenemos que tratar, y el Santo Padre nos está enseñando esto, el examen de conciencia, el documento de la Iglesia del otro día yo lo comparto totalmente. Si hay que corregir, bueno, corrijamos y digamos, sí, me equivoqué, este no es el camino que tengo que recorrer, sino este otro, en beneficio de todos.
porque tenemos que pensar primero como seres humanos, como ciudadanos y después como dirigentes. Creo que esto es lo importante. Ahora, Daniel, la tarea que vas a seguir desarrollando en este tiempo, vas a seguir los viajes, vas a seguir el tema, este proceso electoral. En tu provincia, por ejemplo, en Tucumán, ¿se adelantan las elecciones en agosto, o coinciden con la en agosto? El escenario está dividido de una forma similar a lo que pasa a nivel nacional, es decir, el peronismo está hoy dividido entre Mansur, ¿no?, que sería el candidato del gobernador Alperovich, que no tiene reelección, el intendente Domingo Amaya, también peronista, pero que en otra facción por ahora, y Cano, que aglutina a toda la oposición. En un escenario como este, la oposición tiene una buena chance si el peronismo fuera unido. Cano es el que prácticamente disiente con el radicalismo y podría arreglar con Sergio Massa. Hasta ahora estaba alineado con Massa, después de la Hay que ver después la definición de la convención. La situación de él, de Morales, de Naidenov ha quedado mucho más complicado, ¿no es cierto? Tiene que adaptarse a un escenario nuevo, y es un escenario en el que si tomamos una de las últimas encuestas fiables, como la de Fornoni, por ejemplo, que da empate 29-29 Macri-Scioli y 14 puntos para Massa, hay que ver si Massa finalmente va a aguantar en esta tendencia hay que ver cómo caída. Termina, ¿no? ¿Se baja o no se baja? Falta bastante, ¿no? ¿Hay opciones para algún tipo de y por ahí leí también peronista? Que va a hablar con el peronismo de la Sota, bueno, de Rodríguez Sá, creo. Esa es la gran incógnita para las buenas chances que hoy tiene el macrismo, ¿no? Pero en definitiva, para resumir un poco lo que estuvimos conversando, creo yo que todos estos años de abusos, ¿no es cierto?, ciertos principios básicos de ese artículo primero y algunos desvíos que tienen que ver con principios republicanos han sido pedagógicos. Hemos aprendido a valorar la relevancia que tienen las instituciones, la relevancia que tienen ciertas libertades que a veces parecen abstractas, como la libertad de expresión, pero cuando empiezan a ser violentadas, cuando empezamos a perderlos, nos damos cuenta de cuán relevantes son para nuestra vida cotidiana, para el futuro de nuestro país, en definitiva. Yo no digo refundar la República, pero reformular una acción que nos lleve al mejor de los caminos, ¿no? Así es. Y el último tema que te quiero mencionar, porque se nos fue la hora, pero lo importa, yo sé que vos tenés poder de síntesis, la política exterior tenemos que tenerla muy en cuenta. En un mundo globalizado y competitivo, ¿qué te parece, Daniel? La Argentina ha tenido una actitud ombliguista, estamos muy desconectados de los fenómenos que estábamos hablando con respecto a la velocidad que ha tomado la dinámica política a nivel global. Errores como el caso Irán, ¿no?, lo que ha revelado la revista Bella en Brasil, hacen que la Argentina vuelva hoy a la agenda internacional, pero como un jugador peligroso, alineado con los muchachos malos del planeta como el régimen iraní o el chavista. En definitiva, creo yo que globalizarse siempre es peligroso. Este es un mundo muy vertiginoso, pero no hacerlo es suicida. Efectivamente. Te agradezco mucho, Daniel, te felicito enormemente por todo lo que haces y seguimos hablando. Con jóvenes como vos, uno se reconforta para seguir la lucha más que nunca. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no la hagas pasar por este momento. No, la valija de mano. Ah, la valija, sí, la valija, sí. Marcos, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó. Estaba tan grande, déjeme que yo voy a... Todo con Quiero pagué, y en 12 cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y muchachos, sigue quejando. ¡Saquen la grandota! Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Trae tu sueldo. Cuido tu guita. Shell,
100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. La verdad que es un gran gusto dialogar, conversar siempre con mi querido amigo, el doctor Daniel Desein. De lo que hablamos, de lo que cambiamos ideas, de las opiniones que él vertió, de sus viajes permanentes, su actuación intensa, yo rescato que es de enorme valor lo que hablábamos fundamentalmente del tema del Parlamento. Hablábamos de los presupuestos a libro cerrado, él habló de la escribanía de gobierno. Yo creo que podrá tener mayoría el gobierno que esté en funciones o el Poder Ejecutivo que esté en funciones. A lo mejor puede tener mayoría, pero creo que la oposición en el Parlamento, aunque fuere minoría, no tiene que dejar de ser protagonista. Tiene que trabajar intensamente, aún perdiendo las votaciones, porque creo que la opinión que allí se fije, que allí se establezca, tiene enorme trascendencia para el presente y para el futuro, porque el lugar donde uno dice las cosas y quedan escritas para siempre es justamente en el Poder Legislativo. Respetemos la división de poderes y que cada uno cumpla el rol que le marca la Constitución. Ese es nuestro deber y esa es nuestra obligación. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.